de que si todo se mide con estas calidades, realmente vamos a estar convenientemente admitiendo cualquier cosa que compremos que implique tener requerimientos de esta naturaleza. Por último, una pequeña cosa, acá tienen los países que están adheridos, los que no están adheridos formalmente. Inglaterra está medio adherida, porque Inglaterra tiene mucho comercio con la Unión Europea. Entonces está medio adherido. En el sentido siguiente, adhirió, pero sigue manteniendo su propia unidad, la pulgada. Pero, por ejemplo, la libra esterlina ya la dividen de a 10. Ya los peniques y los chelines no hay que hacer esas divisiones espantosas que eran fracciones estrafalarias. Estados Unidos no adhirió. Esto le costó muy caro a Estados Unidos, porque hay lugares de Estados Unidos que aceptan el sistema métrico y otros lugares que siguen con el sistema inglés. Ustedes sabrán que hace unos años atrás tiraron desde Estados Unidos 2 satélites hacia Marte. Esos satélites llevaban unos carritos con elementos sensores de medición. Entonces esos carritos tenían que llegar uno a un lugar y otro a otro lugar de Marte para hacer el trabajo de exploración. En Houston miden las posiciones de los satélites cuando se van a acercar, las posiciones de los satélites. Las miden en el sistema decimal, en el sistema métrico. Pero los que realizan las operaciones de maniobra están en el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena. Esos usan el sistema inglés. Así que cuando en Houston decía 1000 kilómetros, los otros interpretaban 1000 millas. Así de simple, ¿eh? Obviamente, uno de los satélites se estrelló contra la superficie de Marte porque le daban una velocidad que no era la que correspondía, y el otro pasó de largo y se fue por ahí. Así perdieron olímpicamente una cantidad como 5.000 millones de dólares, lo perdieron simplemente porque uno mide en metros y los otros siguen midiendo en yardas. Hay que ser chiflado, ¿no? Sí, así, bueno, pero esa es la cosa, ¿eh? Así funciona Estados Unidos. Otros países que no entraron son Liberia y Burma. Estos son los países que actualmente no entraron. Alguna pequeña cosa más les quiero decir, que es lo siguiente. Nosotros, Argentina está adherida a la Convención del Metro, y está adherida a la Convención del Metro con todas sus consecuencias, no solo con algunas. La ley de metrología lo dice clarísimamente. ¿Saben cuáles son una de las consecuencias? Muy simple. ¿Se acuerdan que hoy en una parte del pasaje yo señalé que un escocés había señalado que para separar los enteros de los decimales había que usar la coma? ¿Sí? Bien. Eso era en la época que todavía el idioma científico era el latín. En Europa los científicos se carteaban en latín, porque sus idiomas propios, entenderse uno con otro iba a ser difícil. Entonces el idioma internacional seguía siendo el latín. El latín usa la coma. Entonces él la propone, la coma, la propone para separar los enteros de los decimales. ¿Está? Bueno, ahora la cuestión viene por acá. La Conferencia General de Pesas y Medidas lo que señala a los países integrantes, actualmente algo así como el 95% de la población del mundo está regida por el sistema métrico decimal. O como se llama actualmente, desde el año 1960, el Sistema Internacional de Unidades. El 95% de la población. ¿A qué tienen que referirse cuando señalamos este asunto de todas las normas que imponen? Y que los gobiernos, como los que se adhieren son los gobiernos, no los ciudadanos ni los habitantes de los países, sino los gobiernos se adhieren, tienen que cumplirlas. ¿A qué están obligados? Fíjense, es una cosa muy simple. La convención, la Conferencia General de Pesas y Medidas dice: los países que usen en su propio idioma poner coma para separar enteros de decimales, usen coma. Los países que en su idioma empiezan a tener el uso del punto para separar enteros y coma, usen el punto.
Y en aquellos países donde se usan por los idiomas que se hablan, usan los dos, caso Canadá, por ejemplo, porque tienen francés con coma y la parte inglés con punto. Bueno, hagan lo que puedan. Es decir, entiéndanse entre ustedes. Si yo pongo punto, el otro tiene que entender que el punto es la coma, pero él tiene que usar el punto. El grave problema es el caso nuestro. Es grave por esto. Porque ustedes habrán visto que todas las emisoras de radio dicen 101 punto tal. Eso no es que esté mal, pero es ilegal. No sé si está claro. Se entiende, todo el mundo sabe. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ocurre hasta los niveles más altos. Cuando la señora Presidente dice y la inflación subió solamente 0 punto, tiene que decir 0, ella es la representante del Estado argentino y tiene que tener esa ley presente, no otras leyes también, esta también. Y fíjense lo que ocurre. El grave problema está en que todo el mundo usa punto más bien, porque nuestro Estado no controla las importaciones. Cuando nosotros exportamos algo a un país donde se usa punto, en ese país le reclaman al empresario argentino que ponga punto. ¿Está claro? Pero nosotros no le decimos eso a nadie. Y acá entran todos los equipos de radio, cualquier cosa tecnológica, cualquier cosa entra con punto porque se supone que va para algún lado. Si va para Estados Unidos, obviamente le tiene que poner punto. Pero si va para Europa, los japoneses se cuidan muy bien de poner coma. Porque saben que en la Europa continental se usa coma. Nosotros acá, por ejemplo, hace unos años atrás, cuando todavía existía el reloj de los taxis que bajaban la banderita, y había empezado el Mercosur, se importaron relojes de eso de Brasil. Y ustedes recordarán que la banderita, cuando la banderita estaba para arriba, decía libre, con B corta, porque en portugués libre se dice con B corta, se escribe con B corta. Nadie les dijo a los brasileños, che, acá manden la banderita esta, pero con B larga, Nadie se los dijo. ¿Está claro? Es decir, uno pierde en esto. Pierde en esto. Si nosotros decimos, la inflación fue de... No pongan punto, coma. Donde corresponde poner coma, coma. En los países donde hay que poner punto, punto. Por ejemplo, nosotros cuando mandamos a publicar algo, y si mandamos a revistas que son en inglés, necesariamente tenemos que poner punto. Pero vos que conoces Alemania, en Alemania es una coma. En Brasil, las radios, la FM, dicen tanto, vírgula, tanto. Vírgula es coma. Como en francés, vírgula. Entonces, nosotros somos los tontos. No tenemos que pasar de tontos, tenemos que entrenarnos en esto. Tenemos que saber que cuando corresponde poner punto, es punto. Pero eso es cuando termina una oración. Pero para separar enteros y decimales, coma. Si algún profesor, cuando ustedes digan algo, le dice, no, pero mire que esos son bacanes, bueno, díganle que hablen conmigo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo le... Ah, no, pero eso para bien. Allá atrás hay una pregunta. No, yo le quería hacer un comentario que lo decía de las comas y los puntos, que cuando nosotros trabajamos con software, con programas, con software, siempre está ese problema de los que vienen de afuera de Inglaterra. Algunos te aceptan la coma y otros, o sea, los que trabajamos de acuerdo a nuestro sistema, con coma.
Lo de afuera con punto. Y cuando vos querés importar datos de uno a otro, no te los reconocen, genera un montón de lío que es una... Eso se debe a que nuestro país no permite que al recibir esas importaciones se le pongan exigencias. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Porque eso lo dicen las leyes. Si nosotros, mire, yo tengo un señor que se dedica a fabricar las centralitas telefónicas y exporta a Europa. Obviamente, si exporta a la Europa continental, se fabrican acá en La Plata esos aparatitos. Bueno, cuando va a la Europa continental, tiene coma. Cuando va a Inglaterra, tiene punto. Pero pues se lo impone. Y él lo sabe, ese ingeniero sabe que cuando va a un lugar que tiene que poner punto, tiene que poner punto. Pero cuando va a un país donde hay coma, coma. Entonces los soft los tiene especializados así. Es tan simple como eso. Mira, yo le voy a decir una cosa tremendamente simple. Pero hace unos años atrás, con motivo de la crisis del 2001 y qué sé yo, bueno, unos señores amigos se pusieron a hacer, como no se importaban las casitas para muñecas, la Barbie dejó de tener casitas para muñecas que venían de afuera, ellos dijeron, bueno, vamos a fabricar en el país. Y la empezaron a fabricar en el país. Y vendieron, fantástico. Y empezaron a exportar. Bueno, un día hacen una exportación de casitas para Barbie, para cualquiera, casitas para jugar, a Pakistán. Llegaron las casitas a la aduana de Pakistán y se las devolvieron porque la pintura contenía plomo. Pero nuestra aduana las dejó salir. ¿Se entiende? Es decir, que nosotros internamente, si esos señores usaban esa misma pintura, los chicos de acá, cuando chupaban una piecita de ese juego, le estaban chupando plomo. No sé si está claro. Bueno, eso es metrología, ¿eh? Sí, esos aparatos tienen que estar en alguna parte. Bueno, yo le voy a decir algo para terminar, disculpame. Algo más bien para los científicos. La pregunta es, ustedes saben muy bien que en todos los lugares, en nuestro país, pero en todas partes, se hace control de todos los elementos de pesar y medir de un pueblo. Por ejemplo, en Alemania llegan los camioncitos, se cierra un pueblo y le recorren la carnicería, los supermercados, las tiendas, todo, y le controlan las reglas, la balanza, cuánta cosa hay para pesar y medir, se lo controlan. ¿Ustedes lo vieron acá? No. Bueno, entonces es otra falla. Entonces, yo que me he dedicado muchos años a controlar pesas, uno se puede encontrar con pesas, sabe cómo, ¿no? Pero la otra cosa es, ¿y los científicos? Porque la ley nacional, la ley 19.511, dice que el Estado Nacional debe constituir centros para desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas sobre todos estos asuntos y para, entre otras cosas, controlar los equipos industriales, domésticos y científicos. La pregunta es, cada vez que nosotros hacemos un experimento y medimos, a cualquier nivel, ¿estamos seguros que lo que estamos midiendo está controlado por lo menos una vez al año? Como se le exige a las empresas. Vayan a preguntarle a un señor que tiene un laboratorio de análisis bioquímico, cuando le llega la inspección todos los años, clarito, a ver cómo tienen sus aparatos, el espectrofluorómetro, cómo tienen las pipetas, cómo tiene esto y aquello. ¿Por qué no se hace en todas partes? La ley vale para todos, si no, no es ley. Le dan un resultado de un análisis equivocado. Por ejemplo, bueno, y después va a tener un flor de lío, ¿no? Claro, porque le dicen que tiene tanto colesterol y no tiene. Bueno, no. Ahí viene otro asunto muy importante. Hace unos años atrás, con motivo de la exportación de miel y de que acá podía tener algún compuesto, en fin, Inglaterra tiene unas normas de una exigencia tal que dice que de esos compuestos tiene que tener 0. La pregunta es, ¿hay algún aparato que pueda medir 0 sin más menos? Sí, eso es una exigencia de las que se deben llamar pararancelarias. Es algo que no puede ser, no hay ningún aparato que mida sin error, sin incerteza. Entonces, ¿cómo pueden decir los ingleses, yo no compro miel argentina porque tiene tal producto, hay motivo de vaya a hacer qué cosa? Y como nosotros, y le exigimos que para poder importarle miel de la Argentina tenga 0. No puede ser. No sé si me explico.
No puede ser. Entonces, los países juegan también con esto, más allá de